con nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Yo estoy gozoso porque hoy vamos a empezar esta serie con un amigo y es uno de nuestros pastores aquí en la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra. Ya mismo le vamos a preguntar en qué área está trabajando, cómo se siente. El pastor es el pastor José Manuel Rodríguez, que está con nosotros esta semana. Pastor, bendiciones. Gracias, Pastor Galán. Me siento contento, emocionado por estar aquí por primera vez con ustedes y realmente me siento con una sensación de una alegría inmensa sabiendo que este es un programa importante para la radio internet de Oasis. Así que gracias por la invitación y contento aquí. Gloria a Dios. No, gracias, pastor, por aceptar la invitación a estar con nosotros esta semana para empezar esta serie. Pastor, díganos qué iglesia está dirigiendo. Yo sé que está en Massachusetts, pero ¿qué iglesia está trabajando? Bueno, yo tengo aquí dos iglesias, que es la iglesia de Molden y está la iglesia de Boston Hispana, que está ahí mismo en la ciudad de Boston, y la otra ahí en Molden. Es que estamos en esas dos iglesias. Poderosa. He tenido la oportunidad en el pasado de visitar ambas dos iglesias, gente buena, gente poderosa. Así que oramos para que Dios siga dirigiendo la obra ya, pastor, y Gracias. le dé guía en su ministerio. Gracias. Muy bien, voy a tener una corta oración para iniciar nuestro tema de esta semana. Amante Dios, eterno Padre, quisiera pedir en esta hora tu dirección. Pedirte una bendición por el pastor Rodríguez y que lo utilices poderosamente y que este mensaje pueda llegar a los corazones. Es muy, muy posible que las personas que lo están escuchando o viendo, que necesitan escuchar y recibir esta palabra. Permite, Señor, que pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hablar sobre los 10 mandamientos. Ya en el pasado explicamos el contexto de los 10 mandamientos y cómo recibió Moisés y el pueblo de Israel los 10 mandamientos. Le prometimos que íbamos a apartar un programa exclusivo para cada uno de los 10. Y hoy nos vamos a enfocar en el primero. El primer mandamiento, no tener dioses ajenos. Y muy, muy conocido, lamentablemente, uno de los mandamientos más violados de todos. Hoy en día cualquier cosa se puede convertir en un dios. Pero, pastor, vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos pide Dios cuando él nos da cuando le da este mandamiento a Moisés? No tendrás dioses ajenos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros? Básicamente, quisiera hacer un contexto breve de que sabemos que el pueblo de Israel había salido ya hace unos 400 años de esclavitud, 400 o más. Y ocurre que Dios ahora trae a este pueblo a la libertad, lo trae de nuevo, paz y hace maravilla para traer. Ahora, algo importante es que todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, hasta el átomo, la luz del sol, los planetas, tienen leyes establecidas realmente para mantener el curso de las cosas. Aquí en la Tierra también hay leyes de tránsito, de modo que para poder mantener el orden, por poder tener el respeto, poder mantener realmente una unidad, se necesitan leyes. Ahora, Dios establece básicamente este mandamiento: no tendrá dioses ajenos. Mirando el contexto que el pueblo vivía en Egipto, es bueno resaltar que muchos de ellos habían recibido influencias realmente de los egipcios referente a los dioses que los egipcios adoraban. Y es importante que Dios comenzara a mencionar en primer lugar, que es lo más básico, y es el mandamiento que va ahí en contexto de todo. En primer lugar, porque los egipcios tenían varios dioses. Por ejemplo, tenía uno que era el creador supremo, llamado Amón. También tenía uno llamado Mut, de diosa del cielo, y que era la esposa de Amón. Josú, que era el dios de los enfermos y la medicina. Y Osiris, dios de la resurrección y del Nilo. Ahora, ¿por qué es importante mencionar eso? Porque nos permite visualizar, entender por qué Dios establece este mandamiento. Dios no está hablando ahora de monoteísmo, está ahora centrándose a que ellos se olviden de ese paganismo que había en Egipto.
De modo que Dios está invitando a ellos que se enfoquen ahora no en esos dioses paganos que ellos posiblemente habían crecido escuchando y demás durante esos 400 años. Y Dios está pidiendo ahora que se enfoquen no en amor que supuestamente el creador no, ni en Mu, que era que la diosa del cielo, sino está hablando de enfocarse en él. Por algo bien sencillo y bien simple, porque nosotros nos convertimos en lo que adoramos. La adoración a lo que yo adoro, lo que yo quiero, yo me convierto en eso. Y eso es vital. Y yo creo que Dios está invitando al pueblo que le adore a Él para que se conviertan como Él. Interesante. Mencionaste 400 años. El pueblo de Israel estuvo allí viendo y aprendiendo de Egipto a adorar distintos dioses. Porque es como tú dices, tenían distintos dioses, pero Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si lo traemos al presente, Pat, ya no diste un contexto en el que Dios le da este mandamiento al pueblo de Israel. ¿Qué significa hoy para la gente que vive hoy en día? Que se mueve de arriba y para abajo, que se levanta cada día, va a trabajar, regresa a la casa. ¿Qué significa no tener dioses ajenos en el presente? Básicamente, estamos hablando de lo siguiente. Significa en esta población, en esta mentalidad postmoderna, significa mucho. Significa, en primer lugar, el hecho de que yo debo de tomar en cuenta, en primer lugar, las prioridades. Es decir, las prioridades van a definir realmente lo que yo adoro. Una persona pudiera significar para él como prioridad su trabajo, que es vital para el sostenimiento de la vida, la familia y demás. Otros pudieran ser, su primer lugar pudiera ser los juegos de azar. Para otros pudiera significar también, de igual manera, en primer lugar, posiblemente su recurso económico. Entonces, esto significa que debemos de poner prioridades bien claras en cuanto a eso. Yo, por ejemplo, tengo prioridades bien claras, que es Dios, la familia, la iglesia, las amistades de la familia, las amistades, amigos, básicamente eso. Y Dios está invitando a que uno pudiera reflexionar en cómo uno coloca las prioridades, porque el orden de prioridades va a significar a qué tú estás adorando. Entonces podemos, cualquier cosa que pongamos en primer lugar, esa es la prioridad para nosotros. Porque muchas veces decimos, no, la prioridad es la familia o la prioridad es Dios, pero invertimos más tiempo en el dinero, en el placer, que en Dios. Entonces lo que define cuál es nuestra prioridad son nuestras acciones, no necesariamente lo que decimos. No, están distanciados. Sería lo más congruente, sería lo más realmente coherente que lo que decimos sea así, pero en la práctica. Y algo muy importante, Pastor Galán, es el hecho de que el tiempo define eso también. ¿A qué tú dedicas más tiempo? Te va a decir realmente a qué tú estás adorando, porque tú lo defines básicamente en la parte de tu vida. El tiempo es algo que no se puede recuperar. Cuando tú le dedicas tiempo a algo, tú le estás dedicando parte de tu vida. Es algo que tú nunca lo recuperas. Nunca más que puedes recuperar el dinero, puedes recuperar el trabajo y cuantas cosas, pero el tiempo es algo que tú nunca recuperas. Ahora bien, tú al dedicar tiempo a esto, de alguna forma inconsciente, estás diciendo, esto es mi Dios, esto es lo que yo adoro. Aún yo mismo, porque puede ser que yo tenga a destiempo en el gimnasio, por ejemplo, que no es malo y hay que practicarlo para la buena salud. Pero cuando eso se enfoca como prioridad por el tiempo que tú dedicas, entonces se convierte en un Dios. Se convierte en un Dios que desplaza a Dios de tu vida. No desplaza del universo, pero de tu vida. Realmente puede ser una persona muy musculosa, una persona realmente
con una persona fina, eso realmente puede llevarte a eso y finalmente tú terminar adorándote a ti mismo. Uh-huh. ¿Qué significa, pastor, de forma práctica? Quizá la persona que nos está escuchando dirá, pero ¿cómo yo puedo entonces poner a Dios en primer lugar? ¿Qué significa de forma práctica poner a Dios en primer lugar en mi vida, de domingo a sábado? ¿Cómo yo puedo, no solamente de palabras, como estamos diciendo, sino con mis acciones? ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar? Fíjate, en Marcos, Jesús comienza a hablar con un escriba y le pregunta cuál es el primer mandamiento. Y él responde: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo presenta ahí en Mateo 22, 36, 38. Está hablando de esa prioridad, significa realmente que cuando tú vas a hacer algo, Dios debe estar ahí presente. Cuando tú no vas a hacer algo, también debe estar Dios presente. Coloco a Dios en primer lugar cuando mis negocios están puestos en sus manos y no bajo estrategias humanas que yo quiero implementar para sacar un mejor provecho injustamente. Yo pongo a Dios, que decida a Dios qué va a suceder, porque yo lo pongo a Él en primer lugar en mi trabajo. Por ejemplo, puedo estar en el estudio, en la universidad, yo puedo definir a quién va a estar primero, si Dios o yo, porque posiblemente tengo la presión del examen y tal vez yo, por la misma presión, opto por utilizar ciertas facilidades que no son realmente adecuadas para un examen. Y eso trae como resultado que de alguna forma tú estás desplazando a Dios. Entonces, poner en primer lugar a Dios es tú estudiar, por ejemplo, y luego tú orar al Señor: Señor, ya estudié, espero que tú me recuerdes lo que tú vas a darme y que justamente se me dé lo que yo me merezco. Entonces, tú estás poniendo a Dios en primer lugar. Cuando tú estás siendo honesto, cuando tú estás practicando justamente las cosas, cuando no estás engañando, sino somete todo a Dios, tu vida, la ayuda que tú necesitas, tu trabajo, tus estudios, tu familia, eso trae como resultado básicamente que tú estás en la práctica poniendo a Dios en primer lugar, no tú, no el trabajo, no los estudios, no tu cuerpo, no tu salud, sino que tú pones a Dios en primer lugar. Por ejemplo, como la viuda de Sarepta, tenemos ese ejemplo maravilloso que Elías luego le dice: dame a mí primero, nunca más te va a faltar hasta que Jehová mande que llueva de nuevo. Y dame a mí primero, digo. Entonces, darle al primero a Elías estaba significando que estaba poniendo a Dios en primer lugar. Entonces, en las cosas que yo hago en la vida práctica, demuestro realmente que Dios está en primer lugar en mi vida. Cuando, por ejemplo, te levantas temprano, tu primer aliento, tu primer suspiro, ¿qué es lo que tú haces primero? Lo que tú haces posiblemente es tu prioridad, sin intención tal vez de desplazar a Dios, pero no es lo que tú digas, sino lo que tú haces, es lo que demuestra en realidad que tú estás poniendo en primer lugar en la vida práctica. Y eso va más allá, pastor, de la misma práctica. Esto va del interno del corazón del hombre, del interno del corazón de él, lo que emana de él, lo que surge de él, cuáles son las cosas en verdad que él adora, cuál es su Dios. Entonces, eso no es simplemente yo digo sí o no, la práctica involucra profundamente el corazón del hombre. ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en él? Nadie puede servir a dos señores, dijo Jesús, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a la riqueza ni a Dios a la misma vez. Entonces estamos hablando de ese contexto porque la prioridad, la vida práctica, debe estar Dios en primer lugar. No porque yo diga una cosa, porque dime a lo que dedica más tiempo y te voy a decir dónde vas a pasar la eternidad. Entonces, dime a lo que tú estás enfocado día a día y te voy a decir cuál es tu Dios. Entonces, eso es vital. Y yo creo que para empezar a resetear eso, yo debo comenzar a examinarme internamente, para que en ese examen que yo haga, yo mire con claridad qué es lo que me está estorbando para que en la práctica yo no ponga a Dios en primer lugar.
¿Qué es realmente ese estado emocional, ese conflicto de emociones, esa práctica que me está alejando de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cuando yo me aparto, me observo y me miro, entonces yo puedo poner las cosas en su lugar. Entonces ahí yo puedo, no, ¿qué me está pasando? Yo estoy desenfocado de Dios. Entonces usted cuando hace ese reseteo mental, usted se conecta nuevamente con Dios y Dios lo ayuda a usted porque ha reconocido que no está Dios en primer lugar, y ese es el primer paso para tú comenzar en la vida práctica, comenzar a poner a Dios en primer lugar, a reconocer si estás mal y pedirle a Dios ponerlo a Él en primer lugar, y eso básicamente es lo que nos puede ayudar, poner a Dios en primer lugar. Jesús dijo esas palabras que tú has mencionado, pastor, ante una multitud, y se registra en Lucas el capítulo 14, versículo 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que significa que cuando vamos a Jesús tenemos que tener en mente, tener claro ese primer mandamiento, no tener dioses ajenos y ponerlo a Él en primer lugar. Y eso incluye por encima de tu familia y de ti mismo, porque ese ego, pastor, ese yo, a veces como que quiere reventar, queremos siempre estar ahí como por encima de todo. Pero interesante esa palabra que utilizó Jesús allí. No, yo soy lo primero y lo más importante. Y lo que el pastor Rodríguez mencionó, todo eso es importante, la salud, la familia, obviamente la familia, etcétera. Pero Cristo debe estar en primer lugar para que Él nos dé la sabiduría y la fortaleza para saber administrar cada área de nuestras vidas. No es que no sean importantes, son importantes, pero le damos un valor correcto a la salud, a la esposa, a los hijos, al esposo, al trabajo, al dinero, cuando ponemos a Jesús en primer lugar. Jesús nos enseña a amar, a tratar a los demás, a administrar bien las cosas. Y ahí es donde está el secreto. Hay una lección, pastor, que hace muchos años que salió de escuela sabática, que hablaba sobre el estilo de vida. Poner a Dios en primer lugar es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida, no solamente los sábados en la mañana, sino que adoramos a Dios el lunes, el martes, el miércoles, en el trabajo, al llegar a la casa, mientras estamos manejando la carretera. ¿Cómo tratamos a la gente? Y la intención de nuestro corazón cuando nadie nos ve, ahí es donde podemos cumplir de verdad ese mandamiento de tener a Dios en primer lugar y no tener otros dioses, incluyendo yo mismo. Yo puedo convertirme en un dios de mí mismo. Y eso es algo peligroso. Quiero aportar ahí algo importante. Se encuentra primera, en 2 Corintios 13:5. El apóstol Pablo invita y examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y parte de la fe básicamente poner a Dios en primer lugar. Entonces está hablando no solamente la práctica, porque yo puedo convertirme en un legalista practicando tal vez lo que no corresponde hacer, tratando de impresionar, pero en el fondo mismo realmente está eso. Entonces, el aspecto de yo sondear, de yo mirar, realmente eso en mi corazón es vital porque me va a permitir destapar y comenzar de lo más profundo de mí a practicar eso. No como una vanagloria, no como un legalista, sino como un cristiano genuino que ha sido salvado y redimido por el Señor, que naturalmente va a producir que ponga a Dios en primer lugar. Gloria a Dios. Pastor, una última pregunta, ya el tiempo va corriendo, va avanzando, pero no quisiera dejarlo sin hacerle esta pregunta, relacionado con el capítulo 34, versículo 14 de Éxodo. Yo lo voy a leer, miren cómo dice, Éxodo capítulo 34, el versículo 14. Dice, no te inclinarás ante ningún otro Dios. Miren bien, es el primer mandamiento que estamos estudiando esta noche. Y dice, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. ¿Qué significa eso, pa?
Básicamente estamos hablando de que Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria ni su posición. Pero, ¿por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios es celoso? ¿Por qué Dios no comparte su gloria? ¿Por qué Dios no quiere que tú pongas a otro Dios fuera de él? Realmente desplazamos a Dios cuando ponemos otro Dios que no sea él. Le quitamos gloria a Dios cuando yo no le atribuyo a él la gloria, sino que me la atribuyo. No desplazas a Dios, no le quita gloria a Dios. Lo que va a ocurrir es que tú te vas a estar autodestruyendo a sí mismo. Lo que va a ocurrir es, Dios está diciéndote que Él quiere que tú evites esa cosa, porque en el fondo mismo no le vas a quitar nada a Dios, porque Él es Dios, o sea, no existe otro, Él es Dios. Ahora bien, lo que involucra tú poner como prioridad otras cosas, lo que involucra la parte de darle gloria a otras cosas, tal vez a ti mismo, realmente lo que ocurre es lo que pasó en el cielo. Un ser creado por Dios quiso tomar la gloria de Dios, quiso atribuirse más cosas, y como presenta Isaías 14, no presenta eso. Ahora, lo que esto se da a entender en realidad que Dios no comparte eso, no comparte su gloria, no comparte su posición con nadie. Pero lo que ocurre es eso, no es que tú te desocupas, sino que tú te vas a convertir realmente en un enemigo de Dios cuando tú haces eso, como el mismo enemigo de Dios, de Satanás. Y eso es lo que ocurre, no es que Dios va a estar, tú lo vas a desplazar, no, eso no existe porque no hay otro más que él. Pero sí lo que va a ocurrir es que tú te vas a autodestruir, como está pasando con Satanás, el enemigo de Dios, que se está autodestruyendo a sí mismo y que Dios lo va a aplastar finalmente. Pero aquí es en la parte fundamental en esto, es ese punto de cómo yo entiendo eso. Si Dios lo manda, lo prohíbe, no comparte su gloria, que no hay otro como él. Pero en el fondo mismo, Dios está evitando que tú te autodestruyas y que tú intentes hacer una blasfemia ocupando el lugar de Dios, como hizo Satanás en el cielo. Y esto es vital e importante, no solamente de la perspectiva del respeto y la honra y la gloria a Dios, sino también de en qué yo me puedo convertir si yo practico eso que Dios me está diciendo que no practique, que me atribuyo gloria, le doy gloria a otras cosas o no ponga a Dios en primer lugar. Yo creo que básicamente, aparte de eso que Dios no comparte en el fondo mismo, Dios está buscando evitar que tú te autodestruyas como le pasó a Satanás. Ahí está, familia, desglosado el primer mandamiento, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo espero que los textos que hemos compartido, la explicación que el pastor Rodríguez ha dado esta noche, haya aclarado este punto y no haya recordado la importancia de este mandamiento, de poner a Dios en primer lugar, de tener mucho cuidado de no querer reemplazar a Dios. Dios siempre, como dice el pastor Rodríguez, Dios no se puede reemplazar, es eterno, es todopoderoso. Pero en mi vida personal yo puedo poner cualquier otra persona o cualquier otra cosa que yo considero es aún más ofensivo, un objeto, alguna cosa, el dinero inclusive, ponerlo en primer lugar antes que nuestro creador y sustentador es algo ofensivo para Dios y es una autodestrucción para nosotros. Así que, pastor, de verdad, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros y explicarnos más este primer mandamiento. Yo quisiera, pastor, antes de despedirlo, que tenga una oración por las personas que están escuchando esta programación y que están viendo, y pedirle al Señor que nos ayude cada día a guardar su ley y a ponerlo siempre en primer lugar, que es un reto cada día, especialmente en el tiempo en el que estamos viviendo. Okay. Luego vamos a orar y gracias, pastor, por la invitación. Te invito, hermano, donde estés, si te es posible, inclina tu rostro conmigo, si no, inclina tu corazón donde tú estés en este momento. Padre eterno, gracias por la oportunidad de estar aquí presente y poder exponer tu palabra.
estudiar tu palabra, la cual edifica y nos ayuda a mantenernos siempre enfocado en que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú vas a ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas, no porque tú lo necesites, sino porque nosotros lo necesitamos. Quiero rogarte en el nombre del Señor Jesucristo que nos bendiga, que en lo más profundo de nuestro ser escudriñe y nos busque, y si hay algo que humanamente está haciendo obstáculo para ponerte en primer lugar en nuestras vidas, tú nos ayuda a eliminarlo. Ayúdanos a detectarlo y ahí a la raíz del asunto y eliminarlo en el nombre de Jesús, y que con una fluidez genuina podamos adorarte, podamos exalzarte, podamos glorificarte y darte toda la gloria y la honra que solamente tú la mereces. Te doy gracias por este día. Rogamos la bendición maravillosa de cada oyente en esta hora que está tabelleando, posiblemente está en su casa, está en un rincón, en cualquier parte donde esté en este momento, que tu bendición sea con él. Que la presencia tuya, Señor, se esté con ellos, que te han puesto a ti en primer lugar en su vida. Y que si hay algo posiblemente que está haciendo obstáculo, eso tú lo ayudes, Señor, en este momento. La ayuda a resetearse, Señor, y que puedan ver con claridad, que la luz le alumbre y ellos puedan poner ese lugar, porque entonces, ponerte a ti en primer lugar, porque entonces le irá bien. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.